Pero sí quería hablar del origen de la Iglesia, pero quiero hablar también de las circunstancias que tuvieron aquellos líderes y las circunstancias que no se dan ahora. Decía que el interés que yo tenía hoy y que tengo, evidentemente es de ver si nosotros somos o no somos el remanente. Pero a veces viendo situaciones o actitudes, problemas que se pueden presentar, pienso que del remanente pocos hay. Entonces hay problema importante de reflexión por parte de todos nosotros en cuanto a actitudes, en cuanto a pensamientos, en cuanto a lectura de la palabra y puesta en práctica lo que dice la palabra. No lo que pensamos los grupos, ni los grupitos, ni el anciano, ni el pastor muchas veces. En la palabra viene muy claro quién es la iglesia remanente. Yo quisiera que ese espíritu que tuvieron, como ayer estudiamos a través de televisión, un buen grupo del universo, estamos conectados con Estados Unidos, con Chile, con varios sitios, entender que esos pioneros dieron todo. Y cuando digo todo, lo digo todo. Pero voy a centrarme, voy a intentar ver rápidamente esos textos claves que nos indican cómo es la iglesia remanente. Y lo vamos a ver solamente en dos libros, en Daniel y en Apocalipsis. Vamos a empezar viendo el primer texto en Daniel 12:4. Iré un poquito rápido porque lo que quiero es centrar unas ideas, no hacer una valoración del texto. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esa palabra vamos a retenerla. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Pero es que en Apocalipsis 10:4 casi viene a decir lo mismo. Y cuando los 7 truenos hubieron hablado sus voces, yo iba a escribir, el apóstol Juan. Y oía una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han hablado y no las escribas. Dos negativas para una misma cosa. Pero vamos avanzando. Apocalipsis 10, versículo 2. Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ese librito que no dejó escribir Cristo a Daniel es el mismo librito que Cristo no dejó escribir a Juan. El librito se abre y la imagen de Cristo, un pie en la tierra, otro pie en el mar. Por lo tanto, el mensaje para cuándo era y para quién era. Para todo el universo, porque ocupaba todo el espacio. Y vamos a ver detalles. Daniel 8:14. Y dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Ya empezamos con fechas. ¿Os acordáis? Hace tiempo os hablé de la gran cadena profética, en la que hablábamos también del orden de mando, de la cadena de mando, Dios, Cristo, el Espíritu Santo, etc. Y en Daniel 8, en el 19 y el 14, él dijo, perdón, esto lo he leído, hasta 2300 tardes y mañanas. Daniel 8, 19 y 26. Y dijo:
yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Vuelve a salir la misma palabra. Yo quisiera hacer una aclaración. No es lo mismo el tiempo del fin que el fin del tiempo. Eso ha de quedar claro. El tiempo del fin es en el que estamos, en la sexta trompeta. Cuando pase a la séptima trompeta será fin del tiempo. Y eso dura muy poco tiempo, ya lo sabéis. ¿Cuándo empieza el tiempo del fin? Y eso es lo que nosotros vamos a intentar ver esta mañana. Los 7 truenos se centran entre el 1840 y 1844. 4 años. En esos 4 años hubo un movimiento brutal entre muchísimos estudiosos. Cuando tiempo atrás os hablé de los 7 truenos, hablamos de una lista inmensa de personas que descubrieron qué quería decir tiempo del fin y cuándo se tenía que producir. Veremos algunos. Daniel 12:9. Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y en Daniel 12:7 nos dice: oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Os vais dando cuenta, algunos me seguís, supongo, en las fechas que vamos dando. Y estos tiempo y tiempos y mitad del tiempo, sabemos que es una profecía repetida 7 veces dentro de la palabra. Y se repite como 42 meses, se repite como 1260 días, se repite como tiempos y la mitad de un tiempo. Con lo cual es una forma que tiene Dios de llamarnos la atención, que observemos realmente qué quiere decir estas fechas. Pero siguiendo, voy saltando muchas cosas porque quiero llegar al final. Apocalipsis 13:3. Apocalipsis 13:3 nos dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Cuándo pasó esto? Tenemos el día exacto, y nos lo explica Mervyn Maswell en un libro extraordinario sobre Apocalipsis. Escribe: durante la Revolución Francesa y al cumplir órdenes emanadas del gobierno revolucionario francés, el general Alexandre Berthier lanzó una proclama el día, ahí viene la fecha exacta, 15 de febrero de 1798, para informar al Papa Pío VI y al pueblo de Roma que el Papa de allí en adelante no volvería a ejercer función alguna. Lo que sigue de la historia es muy desagradable porque sabe a mal, era una persona mayor, muy mayor ya, y la apresaron y la abandonaron sin ayuda de nadie. Nadie movió un dedo por él. Es cosa que la vamos a saltar. ¿Qué ocurre a partir de 1798? Aquí es donde yo quiero dar ya la idea.
vuelvo a repetir que hace un tiempo yo os hablé sobre los 7 truenos. Como está todo en YouTube, si buscáis en YouTube encontraréis el sermón que habla de los 7 truenos. Y comentamos el gran despertar que hubo en el mundo, porque yo os pasé una lista, no la repetiremos. Manuel Lacunza en Chile, Wolf en Alemania, Guillermo Miller en Estados Unidos, hubo gente en Australia, en China, hubo gente en la India, en Francia, en Inglaterra, en España, y todos coincidieron buscando las palabras y estudiando Daniel, que las fechas llegaban hacia aproximadamente en 1800 a 1840, y hay muchas fechas cambiadas por aquí. ¿Quién había allí entonces? En ese largo etcétera, digo que estaban metodistas, bautistas, presbiterianos, católicos. No habían adventistas porque no existían. Pero como el mensaje que entendieron era la hora del juicio ha llegado y la venida de Cristo está cerca, todos eran adventistas porque esperaban la venida de Cristo. Y esa venida de Cristo, según las profecías, primero se equivocaron en un 1843 y en la siguiente vez ya vieron que realmente la fecha era 22 de octubre de 1844. Es digno notar los escritos de nuestros pioneros y es muy importante ver los trabajos que hicieron. Tengo varias publicaciones y la verdad es que leerlas causa impresión, porque ves con qué voluntad, con qué fuerza, con qué interés, con qué sacrificio predicaban el Evangelio sin tener dinero, sin tener ayudas de ningún tipo. Pero ellos confiaban en Dios y Dios les proveía siempre. Y esto lo explica Wagner, lo explica Luke Buruk, lo explica Jaime White, lo explica Urias Smith, bueno, un montón de los pioneros principios que a nosotros nos dejan boquiabiertos. Un testigo de excepción fue nuestra hermana Elena White. Es decir, ella no escribe únicamente la historia. Ella lo que hace lo hace como testigo ocular y presencial de todo lo que pasó ese día. Cuando nosotros hicimos, yo estoy feliz que hoy se haya hecho la presentación de los menores, porque eso fue un trabajo muy grande que hicimos en la iglesia de Urgel hace muchos años. Hicimos el curso de guías mayores, tuvimos 2 años haciendo el curso. No es un cursillo que se haga en 2 días. Pero en este libro, que teníamos Josefina y yo, Historia de nuestra iglesia, vienen muchas indicaciones y muchas palabras o escritos. Pero uno que me ha llamado más la atención es el de un católico, Manuel Lacunza, y escribe, dice el libro: Manuel Lacunza fue el heraldo del advenimiento escogido por Dios dentro de la Iglesia Católica Romana. Como sacerdote jesuita, llamó la atención a las profecías de Daniel, de Pablo y Juan. Nacido en Santiago de Chile, Lacunza recibió una buena educación. Estudió idiomas, filosofía y teología antes de ser aceptado en la orden como jesuita ordenado en 1766. Fijaros las fechas que próximas están. Al año siguiente fue expulsado de Chile con los demás miembros de su orden. Ya sabéis que los jesuitas a veces han sido expulsados de diferentes lugares.
expulsado de Chile con los demás miembros de su orden y se dirigió a España y luego a Italia, radicándose en Imola. Lacunza no se sintió amargado por causa del exilio. Empezó a estudiar a los padres de la Iglesia y las profecías de la Biblia, leyendo cuanto comentario pudo hallar. Como resultado de su estudio, escribió el libro La venida del Mesías en gloria y majestad. Su primer libro apareció en forma manuscrita en castellano, bajo el seudónimo de Ben Ezra, como si fuera un judío que lo escribiera. Termino. Porque Lacunza temía ser excomulgado. Hubo acaloradas discusiones en los altos círculos católicos acerca de las ideas de Lacunza. Lacunza revisó su manuscrito para imprimirlo, pero murió antes de que se publicara. Lacunza fue uno de los mensajeros escogidos por Dios que impulsó tanto a católicos como a protestantes a estudiar las profecías. Y este trabajo les tocó evidentemente a nuestros hermanos, que unos eran metodistas, bautistas, evangélicos, de todas las diferentes tramas. Pero ¿qué dice el ángel? Porque hay el chasco. Y en Apocalipsis 10:11, dice: y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Había pasado el chasco y el ángel dice, sigue predicando. Porque lo que he dicho, además en otros escritos, y creo que lo dije en mi sermón anterior, era para probar la fe. Y sin cifras, pero decimos, si eran 50.000 los que estaban esperando la venida de Cristo, quedaron solo 50, quedaron muy pocos. Y estos pocos son los que dijeron, Dios no miente, Dios no se equivoca, Dios nos advierte, Dios nos avisa, Dios está pendiente de nosotros. Hay que buscar, hay que intentar buscar más profundamente. Leo en el Comentario Bíblico Adventista, en el tomo 7, la página 814. A medida que los creyentes adventistas comprendían el pleno significado del mensaje del tercer ángel, se dieron cuenta más y más que era un mensaje para el mundo, que tenía que ser llevado a muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y fijaros cómo termina. Y esta convicción ha dado como resultado uno de los programas más extensos de evangelización mundial que haya visto nunca la historia cristiana. Y hemos leído muchas veces, y en el curso de guías lo hablábamos mucho, la forma de buscar misioneros para diferentes lugares. En algunos lugares, cuando llegaban, eran ejecutados y volvían a ir otros misioneros detrás. La pregunta que me he hecho al principio, que queda parcialmente explicada leyendo Apocalipsis 10, porque también nosotros decimos que Apocalipsis 10 es el capítulo que habla de la Iglesia Adventista. Vemos cómo mencionan al Creador, al ángel potente que desciende del cielo, que tiene el grito abierto, que el tiempo no será más, era la última profecía bíblica, era la séptima trompeta. Estamos en la sexta trompeta. La séptima trompeta es la que viene a continuación. En el anuncio que estamos atentos se nos dice que estemos pendientes del tercer mensaje angélico. Y del triple mensaje angélico ya hemos hablado varias veces. Y el tercer mensaje angélico es el que nos toca realmente a nosotros, que es el que predicaron todos nuestros pioneros. Urias Smith
tiene 2 libros preciosos, uno dedicado a Daniel y otro dedicado a Apocalipsis también. Y todos ellos, en muchos escritos, y la hermana White, por descontado, tiene infinidad de textos de estos momentos cruciales. Pero vamos a ver ese momento amargo, porque está en Apocalipsis 10. Os he dicho que nos moveríamos solamente en 2 libros, en Daniel y Apocalipsis. Apocalipsis 10, los versículos 9 y 10. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo. Te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Invierte el sentido. Y dice, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Esto cuando lo lees en nuestros libros, el libro de Maxwell, otro de Lockborough. Lockborough, que era contemporáneo de la hermana White, es el que vivió más, murió sobre el 1926, si no recuerdo mal. Él escribió un libro, Movimiento Adventista, que está escrito por Lockborough y que además fue intencionadamente pedido por la hermana White que escribiera todo lo que había visto. Él estuvo con la hermana White desde antes del chasco, por lo tanto, en la predicación que ellos hacían al mundo de que Cristo venía el 22 de octubre, vivió el chasco, vivió después los problemas que son duros, porque tuvieron quejas, denuncias, tuvieron enfados, peleas, y los ponían en ridículo en cualquier momento, a los pocos que quedaron. Ellos siguieron estudiando, porque el ángel dice, sigue predicando. Esto era una prueba de fe para los que entendieron el mensaje del profeta Daniel. Os voy a leer el comentario que hizo nuestro hermano Jaime White, esposo de la hermana White. El chasco por el paso del tiempo fue amargo. Los verdaderos creyentes habían abandonado todo por Cristo y habían compartido su presencia como nunca antes. Ellos suponían que habían dado la última advertencia al mundo y se habían separado más o menos de la multitud incrédula y burladora. Con la bendición divina sobre ellos, se sentían mejor asociándose con su Maestro, que esperaban que viniera pronto, y sus santos ángeles, que con aquellos de los que se habían separado. El amor de Jesús llenaba el alma y brillaba en cada rostro, y con deseos inexpresables oraban, ven, Señor Jesús, y ven pronto. Y termina, pero Él no vino. Hermanos, delante de un chasco de este tipo, delante de un problema grave como ellos pasaron y cómo reaccionaron, para nosotros es un estímulo. Porque si en el tiempo de Daniel, 1798, empieza el tiempo del fin, estamos cerca de la séptima trompeta. Y nuestra obligación es tener el mismo celo, la misma intención, la misma fuerza, el mismo interés, la misma ilusión, el mismo amor, con el ejemplo de nuestros pioneros. En esos momentos duros vale la pena seguirlos. Yo había empezado a contar una historia que Josefina y yo la presentamos en una de las clases que hicimos. José Bates era capitán de barco de la Marina Mercante. Había ganado mucho dinero y recibió una información
sobre que la hora del juicio había llegado y que la venida de Cristo estaba cerca. Lo entendió, lo aceptó y tomó la responsabilidad de unirse a ese grupo y trabajar con ellos. Se calcula que cuando él acudió a la iglesia tenía unos $15,000. $15,000 en el año 1800 era muchísimo dinero. Todo ese dinero lo invirtió en la iglesia y estaba escribiendo un libro, estaba escribiendo un folleto que el Espíritu Santo le había indicado que lo tenía que hacer. Y entonces su esposa va y le dice: José, necesito harina para hacer pan. Bien, ahora voy. Entonces él fue a la tienda y pidió harina, tenía 4 centavos en su bolsillo y compró 4 centavos de harina. Y dice: toma, querida, aquí tienes la harina. Y cuando su esposa fue a la cocina y dice: pero José, con esto no puedo hacer ni una barra de pan. Y José le dice: Dios proveerá. Oh sí, ya lo has dicho varias veces, pero estamos sin dinero y sin comida. Dios proveerá. Déjame terminar esto. He de terminar este libro. Entonces, mientras estaba acabando de terminar esas notas, tuvo una inspiración. Dice: no sé por qué he de ir a correos. Tiene que haber una carta en correos para mí. A correos, y como allí se conocían todos: hola José, ¿hay una carta para mí? Sí, hay una carta, pero no viene timbrada, no viene sellada, me tienes que pagar el sello. Es que no puedo, no tengo ese dinero. Y dice: bueno, pues no te preocupes, abre tú la carta y a ver qué es lo que dice dentro de la carta. Y había una cartita de una chica que decía: he recibido una información que usted necesitaba dinero y le mando $10. Entonces él dice: cóbrate el sello. Voy a comprar la comida, un barril de harina, frutas, verduras, todo lo que hiciera falta, y les digo: no lo entréis por la puerta de la casa, dejad el paquete por la puerta de atrás, que mi esposa lo encuentre. Y se volvió a escribir. Y al cabo de un momento su esposa viene y dice: ¿has visto? ¿Quién ha sido? Han traído ropa. Decía: te dije que Dios provee siempre. Esta era la fe de nuestros pioneros. Y como esta historia hay bastantes más. Hermanos, me gustaría haber tocado un poco vuestro corazón. Me gustaría haberos hecho sentir esa necesidad de la predicación para que por fin la 6ª trompeta termine y pasemos a la 7ª trompeta. Pero antes de todo quiero leer un último versículo. Y como no, Apocalipsis. Apocalipsis 10:11. ¿Qué dice? Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Que el Señor nos ayude a cumplir con nuestra parte. Y feliz sábado.